Hola, mi nombre es Adela Atochi. El hilo de la memoria me lleva a recordar los años de mi infancia, que fueron muy felices. Yo nací en Piura y por razones de trabajo de mi papá tuvimos que viajar a Chiclayo y quedarnos a vivir bastante tiempo ahí. Pero durante los años que vivíamos en Chiclayo, yo pasaba mis vacaciones en la casa de mis abuelos maternos, en Piura. Mi abuelo José Rodríguez era agricultor. También se dedicaba a la crianza de ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral. Cerca a su casa vivía su mamá, Emilia Zapata, mi bisabuela. Era una mujer muy trabajadora y muy cariñosa. Cuando llegaba a su casa, siempre tenía algo que invitarme. Y no solamente a mí, también a los trabajadores que trabajaban con mi abuelo. Yo me quedaba a dormir en su casa para acompañarla. Y todas las mañanas nos levantábamos al escuchar el canto del chilalo y antes de que salga el sol, cogíamos las canastas y nos íbamos a su huerta a recoger las frutas que estaban maduras. Habían ciruelas, paltas, mangos, guayabas, mameyes, plátanos, limones, naranjas. Ella preparaba muchas de estas frutas en conserva. Cuando llegábamos a la casa, ella me preguntaba, ¿y ahora qué cosa quieres que te preparen el desayuno? ¿Lo que quieres comer? Y yo le decía, abuela, prepárame el seco chabelo. Es un plato típico de Piura. Ella cogía los plátanos y le sacaba la cáscara, los cortaba en trozos y los freía. Aparte picaba carne de chancho, muy picadita. También la freía. Después hacía un aderezo de tomate, pimienta, cominos, ajo, cebolla y ají escabeche, y pimentón para darle color. Una vez que tenía listo todo, ponía los plátanos en el mortero de zapote y los empezaba a moler. Luego los mezclaba con la carne de chancho y con el aderezo. Aparte, ella ponía en las brasas un pedazo de cecina de res y lo servía con canchita y también con chifles y una ensalada. Yo le pregunté un día, abuela, ¿por qué se llama seco de chabelo? Ah, me dijo, este plato tiene una historia. Una vez llegaron unos navegantes españoles y cuando estaban cerca de las costas de Piura, se quedaron sin provisiones. El capitán del navío le pregunta al cocinero, ¿qué cosa haremos ahora? Él le dice, nada, porque solamente tengo un pedazo de carne seca salada. Pero en Piura siempre ha abundado los diferentes tipos de plátanos. Tenemos 7 variedades que fueron traídos por los africanos. Y lo preparó a su manera este cocinero que se llamaba Chabelo, y después que le dio de comer a todos los tripulantes que estaban hambrientos, el capitán le dijo, está bien rico tu seco Chabelo, y desde esa fecha lleva este nombre. Después de muchos años, este plato ha variado mucho. Ahora lo preparan con mariscos, que abundan mucho en Piura, y se llama majamariscos. Y aquí les estoy invitando este seco Chabelo, que es de mi tierra, de Piura. Receta, plato típico, oriundo del Perú, que nos representa a nivel nacional
e internacional, un plato de bandera, un plato que viene desde nuestros ancestros, desde la época de los incas. Me refiero a la pachamanca. Pacha, tierra, manca, olla. Olla de tierra. Esta preparación de la pachamanca, decidí hacer esta exposición debido a que me trae grandes recuerdos de mi infancia. Yo pasé parte de mi infancia en un campo netamente agrícola, donde casi todos esos pueblos se dedican bastante a la agricultura, en especial al cultivo de las papas. Como mi madre trabajaba por esa zona, bueno, yo de niña permanecía al lado de mi madre. Entonces era costumbre de todos los lugareños, después de terminar su cosecha en cada chacra, preparaban las pachamancas. Ellos hacían los hornos, ya sea de piedras, pero mayormente lo hacían de los terrones de tierra, las champas. Cavaban un hueco, ya sea al medio de la chacra o a un costado en el lugar adecuado. Los que se encargaban de hacer el armado del horno eran una o dos personas que primero le hacían la puerta, dos piedras verticales y una horizontal que era la puerta del horno. Calentaban el horno con maderos de quinoales, con otras maderas de ahí, y más o menos en el transcurso de 1 hora o 2 horas, ya caliente el horno, se alistaba pues todo lo que iba a ir ahí. En primer lugar, las hojas que servían de base para que vayan los productos. Las señoras eran las que ya tenían todo listo, preparado, organizado, las papas de mejor calidad, las ocas, las habas y las carnes que eran mayormente del yuichu o venado, o también de los tarugos, y muy rara vez eran carne de carnero. Ellos lo preparaban solamente con sal, bastante chinchu molido, lo embadurnaban, y luego cuando ya el horno lo derrumbaban, esta preparación, primero iban las carnes, luego las papas, encima de las papas iban las bocas, luego iban también las habas verdes y los chatus, que le llamaban las humitas, ya sea dulces o saladas, que iban casi encima. Y luego eran cubiertas con las hojas, y esas hojas, encima de esas hojas las enterraban con las lampas, con la tierra de la chacra. Después de 1 hora más o menos de cocimiento, ya toda la gente, los trabajadores, la gente que había estado cosechando las papas, se sentaban alrededor de los jacus o mantas que servían para hacer la mesa, y alrededor todas las personas se sentaban. Yo casi siempre observaba con mucha curiosidad, porque como era la hija de la maestra, siempre yo andaba al lado de mi madre, entonces a la maestra siempre le invitaban a las pachamancas. Y yo estaba ahí muy contenta con ese sabor de pachamanca, el ají con chinchu, muy agradable, un olor a tierra, y de asentativo. A veces preparaban el agua de hinojo, la manzanilla o el muña. Estas pachamancas eran muy agradables, pero la otra experiencia más agradable es la pachamanca que mi madre organizaba con sus alumnos y sus profesores, que teníamos que viajar más o menos 2 o 3 kilómetros a una población un poco alta. Era las orillas de un arroyo muy transparente que estaba en una pradera verde amarilla, y este lugar se llamaba Arroyo. Nunca pude averiguar el nombre, el significado de Arroyo, pero
esta pachamanca sí que era sabrosa porque todos los alumnos tenían la experiencia sabían cómo preparar la pachamanca y hacían no solamente un horno, hacían 2 o 3 hornos. Los alumnos viajaban en acémilas, ya sea en caballos, en mulos, algunos los que tenían, y los que no tenían iban caminando. Nos desplazábamos más o menos 3 o 4 kilómetros. Acampábamos alrededor de esta pradera, y desde que llegábamos ya ellos alistaban los hornos y ya se llevaba todo preparado. Entonces, era un compartir con los alumnos, con los profesores, con mi madre, que era la directora, y aparte de esta pachamanca, los niños, las niñas, llevaban sus fiambres personales, que eran los quesillos, las habas tostadas y aderezadas con ají. También llevaban los charquis, las chalonas que los asaban. Entonces, aparte de la pachamanca, compartíamos también el fiambre que nos invitaban los alumnos. Esta pachamanca a mí me dejó mucho recuerdo, y ahora pues las pachamancas ya lo hacen de diferente modo, con otros ingredientes más, pero estas son las pachamancas netamente agrícolas de la zona de Quinguarrajra, Pichiu. Es un poblado, centro poblado, que corresponde al distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Anta. Bien, la guatia. La guatia es un plato muy antiguo. Incluso encontré referencias acerca de la guatia en el libro de Gerald Taylor sobre los hombres de Guarochirí. Yo conozco la guatia surcana y me remonta a mi niñez porque es un plato que está asociado con mis quereres, con mis querencias. Mi abuelo materno, acostumbraba a llevar a mi mamá y a nosotros dos, mi hermano Carlos y yo, a cumplir un rito que antes en las familias se tenía, y era visitar cada cierto tiempo las tumbas de los seres queridos. En este caso, nosotros íbamos a visitar la tumba de mi abuela materna. Luego de completar el rito de la visita de las tumbas, poner las flores y todo este homenaje, mi abuelo tenía por costumbre llevarnos a almorzar a un lugar que hasta ahora existe, que está a media cuadra de la plaza principal de Surco Viejo, en la avenida Jorge Chávez. Existía desde esos tiempos este lugar, que era una especie de fonda, hoy es un restaurante, pero además de fonda en esos años, era también un depósito de licores, se vendían vinos. Surco, dentro del Valle de Lima, era uno de los principales productores de vino. Y entonces mi abuelo, que había pasado su infancia en este lugar, iba a este sitio donde habían unas mesas largas y no habían sillas, sino eran bancas, y la gente se sentaba allí a conversar, a encontrarse. Y mi abuelo cumplía este rito cada que podía, y nos llevaba a almorzar guatia. Y recuerdo el plato y recuerdo el nombre, porque la guatia es un plato que es típico de Surco y que se prepara de una manera muy especial y que tiene la particularidad de tener un aroma muy intenso. La receta de la guatia es a partir de hierbabuena, de culantro y de perejil, que en esos tiempos se molía en batán, se salpimentaba, y luego de toda esa mezcla se ponían las carnes. Se podía usar osobuco, o se ponía malaya, o cualquier parte de carne vacuna magra. Se dejaba reposar y luego se ponía en una olla de barro. Se hacía dentro de la olla de barro una cama con los tallos completos de la hierbabuena, del culantro y del perejil,
Y luego sobre esa cama se ponía la carne y luego otra cama de estas mismas hierbas aromáticas. Se ponía al fuego y se deja una hora, hora y media, hasta que se cocine, dependiendo de la cantidad. Para mí la huatia representa un regreso a mi niñez, porque cuando nuestro abuelo o mi abuelo nos llevaba a ese restaurante, mi abuelo era una persona de pocas palabras, era un hombre parco, pero para mí representaba mucho el ir a almorzar con él, porque siempre tenía la costumbre de servirse al último y esperar que tanto mi hermano como yo nos sentáramos y él se ponía en el centro. Y después que empezábamos a comer, él, en su forma, nos acariciaba con su mano tosca, ruda, las cabezas, los hombros o las espaldas. Nunca decía nada, pero nosotros sabíamos que esa era su forma de decir que nos quería. Pasaron los años, nos hicimos jóvenes, nos hicimos hombres, y ese rito siempre se repitió, hasta los últimos años de mi abuelo, en que recuerdo que en una de las últimas ocasiones fuimos a almorzar y él se volvió a sentar entre nosotros dos. Ya no nos tocó la cabeza, pero sí nos tocó los hombros, a mí, a mi hermano. Nos preguntó, como siempre había hecho, qué tal estaba la huatia. Y nosotros le dijimos que estaba muy buena. Ese fue el último año de mi abuelo. Luego que partió mi abuelo, continuamos el rito con mi madre. Y así, por muchos años. Cuando mi madre partió, yo he continuado haciendo este mismo rito con mis hijos y ahora con mis nietos, al mismo aroma de la huatia que cuando es servida invade todo el ambiente y para mí representa el aroma del amor de mi abuelo. Y presumo que mañana, cuando yo no esté, será el mismo aroma que sentirán mis nietos con la huatia.